chips M1 han sido una revolución desde que llegaron a los Mac en el 2020. Lo que nadie se esperaba era que llegaran a los iPad y en el 2022 llegaron al iPad Air dándole vida al iPad Air M1. En su momento, este iPad fue muy importante porque permitió a los usuarios acceder a la potencia del chip M1 sin la necesidad de comprarse un iPad Pro, que es muchísimo más costoso. Pero claro, ya han pasado 3 años y es por eso que en este video te voy a contar todo sobre el diseño, la batería, el software y el rendimiento, y al final vas a saber si vale la pena comprarlo o no en el 2025. Pero antes de empezar, si este video te está gustando, dale un like, suscríbete y deja algún comentario, que esto le sirve muchísimo al canal para crecer. El iPad Air es una versión menos refinada del iPad Pro. Por ejemplo, cuenta con unos marcos más gruesos que de todas maneras no lo hacen ver ni más viejo ni más feo. En este caso contamos con la versión de 11 pulgadas que tiene una construcción muy sólida, pero que al mismo tiempo lo hace sentir bastante ligero y además cuenta con unos colores bastante llamativos. La pantalla es más que suficiente, es LCD, cubre la gama P3 y además tiene 500 nits de brillo que funcionan muy bien en interiores, y cuando vas a exteriores es cumplidora sin tampoco hacer ningún tipo de milagro. En cuanto a la polémica que siempre existe en redes sobre los 120 Hz que no tiene la pantalla, te voy a decir lo siguiente. Si tú no sabes qué son hercios o no sabes qué es el refresco de pantalla, esto es algo que no te va a afectar en absolutamente nada. Te basta con saber que es una pantalla que es muy fluida y que es muy agradable de usar. Ahora, si sabes qué es el refresco de pantalla, qué son los hercios y los FPS, entonces debes saber que sí duele un poco pasar de 120 a 60 si es que ya has tenido un dispositivo con 120 Hz de refresco de pantalla, pero que igual en cuestión de una semana te vas a acostumbrar. Al fin y al cabo, la mayoría de pantallas hoy en día que no son de la gama más alta del mercado son a 60 Hz, entonces no vas a tener ningún problema con eso. Y entonces, ¿cómo va la pantalla en el 2025? Pues va muy bien, va bien como desde el primer día. Sirve muy bien para jugar, sirve muy bien para ver videos, para ver películas, para ver series, si quieres retocar fotos, si quieres editar videos. Es una pantalla que tiene unos colores muy precisos y no te va a dejar atrás con ninguna de estas tareas. Donde sí hay una desventaja con este iPad es en el posicionamiento de su cámara para videollamadas o la cámara selfie. ¿Por qué? Porque cuando lo pones en horizontal vas a encontrar que la cámara está o al lado derecho o al lado izquierdo, y esto es inconveniente a la hora de, por ejemplo, tener una videollamada, ya que si tú estás mirando la cámara directamente y quieres mirar entonces algún contenido de la pantalla, la otra persona puede sentir que estás mirando muy lejos o que de pronto no le estás poniendo atención. Sin embargo, si utilizas el iPad en vertical, pues esto no va a ser un problema porque va a ser como la cámara de un teléfono regular. Y entonces, en conclusión, ¿este iPad se ve viejo en el 2025? Absolutamente no. Se ve exactamente igual al modelo M3, que es el último modelo que sacó Apple en el 2024. En términos de rendimiento, para nadie es una sorpresa que el M1 es muy potente. Recuerda que es un chip de computador que fue pasado a las tabletas, y esto es algo que todavía me vuela la mente 3 años después. Ahora bien, tiene 8 GB de RAM, y esto significa que es más que suficiente para las tareas del día a día e incluso para las tareas profesionales, para la gente que edita fotos o que edita videos directamente del iPad. Hay gente que utiliza un iPad como este para tener un canal de YouTube, entonces imagínate la potencia que puede tener. Acá lo puedes ver cómo está conectado a una pantalla externa y vas a ver que todas las aplicaciones cargan bien, todas abren rápido, se pueden utilizar todas al mismo tiempo, y la sensación es que es de completa fluidez. El iPad rinde perfectamente. De hecho, lo que estás viendo en este momento es iPadOS 26, y como puedes ver, el iPad utiliza todas estas herramientas nuevas de multitarea, de redimensión de ventanas y demás sin ningún problema. Utiliza todas estas características sin problema, tiene potencia de sobra. Por lo tanto, y en conclusión, en términos de rendimiento, yo no siento ningún envejecimiento en este chip. Funciona excelente como desde el día 1. Para casi todos los iPads, Apple promete 10 horas de duración de batería, pero claro, esto es para los iPads que están nuevos. Al haber sido lanzado hace más de 3 años, no puedo asumir que te vas a comprar este iPad nuevo, puesto que sería muy raro encontrarlo en condición nueva. Entonces, si te vas a comprar este iPad, sugeriría que lo compres con más de 90% de salud de batería. Si ese es el caso, te puedo decir que la batería te va a durar todo el día, te va a durar toda la jornada de trabajo, toda la jornada de estudio sin ningún problema. Obviamente también estoy asumiendo que no vas a tener el brillo al 100% y vas a estar jugando durante 5 horas, porque en ese caso sí vas a consumir la batería muy rápido. Por lo tanto, si lo que vas a hacer es ofimática, vas a estar viendo videos, vas a estar viendo series,
vas a estar en redes sociales y con un brillo normal, que de pronto no es el 100%, pero tampoco el mínimo, te va a durar todo el día sin ningún problema. Una de las grandes ventajas de tener este chip de la serie M es que el soporte de software y actualizaciones sigue siendo muy amplio incluso en este momento. Según mis cálculos, este iPad va a recibir aproximadamente 3 años más de actualizaciones, con lo cual va a llegar tranquilamente a 2027 o 2028 recibiendo las últimas actualizaciones desde Apple. Además, como te comenté anteriormente, en este momento lo estoy corriendo con iPadOS 26 y corre perfectamente, es increíblemente fluido, pero también soporta otras cosas como Apple Pencil, como te dije, la versión 2 o la versión más barata. También le puedes incorporar un teclado, ya sea Bluetooth o una de esas fundas teclado que venden en Amazon o la que vende Apple directamente, y esto hace que no le tenga que enviar casi absolutamente nada, incluso a los iPads más nuevos. Aunque he mencionado muchas cosas buenas acerca de este iPad, obviamente pues tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en términos del Apple Pencil, el que soporta no es la versión Pro, sino el Apple Pencil 2. Ahora bien, el Apple Pencil 2 es más que suficiente para el 99.9% de la población. Solamente una persona que se diga un artista dedicado, que utilice su Apple Pencil todos los días y que quiera ciertas herramientas que además son más que todo de comodidad y no de características como tal, son las personas que pueden considerar imprescindible comprarse un Apple Pencil Pro. El resto de personas que van a tomar notas en clase, que van a tomar notas en una reunión o que de pronto también dibujan, pero lo hacen solamente en su tiempo libre, van a estar más que bien con el Apple Pencil número 2. Incluso esto aplica también para el Apple Pencil más barato, que es el Apple Pencil USB tipo C, que tiene como principal diferencia que se carga a través de cable y no magnéticamente como el Apple Pencil 2 o como el Apple Pencil Pro. Como te comenté, una de las limitaciones es el posicionamiento de la cámara, que cuando utilizas el iPad en horizontal está a uno de los dos lados. Sin embargo, mucha gente ya tomó videollamadas por muchos años con una cámara en esta posición y pues sí, había algunas quejas, pero nadie se murió de eso. Entonces, salvo que vayas a utilizar el iPad para tomar muchas videoconferencias, esto no debería ser realmente un problema o un factor de decisión muy grande a la hora de comprarlo. Y finalmente, si eres una persona demasiado exigente con las pantallas, tú necesitas jugar y que ese juego vaya a 120 FPS, pues es cierto que este iPad tampoco va a ser para ti, ni ningún iPad Air, porque hasta el momento de lanzamiento de este video todos cuentan con 60 Hz. Te va a tocar ir con un iPad Pro. Y donde yo creo que sí hay un gran problema, y es el talón de Aquiles de este iPad, es su versión base con el almacenamiento de 64 GB, que ya en el 2022 y por $599 se quedaba corto. Pues hoy en día, en 2025, se queda todavía más corto. En este momento puedes ver que nomás el sistema operativo de iPadOS 26 consume casi 20 GB de esas 64, lo cual te deja aproximadamente con 40 GB para poder instalar juegos, para poder instalar todas tus aplicaciones y además descargar documentos, descargar películas y todo tipo de datos que pueden tener tus aplicaciones. En mi experiencia esto se quedó corto casi inmediatamente, lo empecé a utilizar y por ende me tocó comprarme un iPad más costoso. Además de eso, si instalas pocas aplicaciones, todas las aplicaciones igualmente cada día pesan más, cada día que tú las usas te van instalando nuevos datos necesarios para su funcionamiento y es por eso que no puedo recomendar que te vayas a comprar este iPad en su versión más básica de 64 GB. Si la pregunta que me hicieran en el 2025 es si lo compraría, la respuesta es sí, pero con varias condiciones. La primera de ellas es o no tener un iPad o tener un iPad que haya salido antes del 2019 o máximo en el 2020 para sentir la diferencia entre una generación y otra. La otra condición claramente tiene que ver con el precio y es que lo compraría sí, solo sí, lo consigo alrededor de $300. ¿Por qué? Porque la versión M3, que ya viene con 128 GB de almacenamiento, se puede conseguir en descuento por $499. Entonces, para mí no compensa la diferencia si, por ejemplo, lo consigues en $400 e incluso $350, lo pensaría muchísimo, también dependiendo del estado del iPad. Y hablando del estado del iPad, pues que la batería además no esté por debajo del 90%, para que de esa manera lo puedas utilizar por largas jornadas y no estés dependiendo de un cargador. Y finalmente, la recomendación más importante de todas es que te consigas la versión de 256 GB, donde en ese caso de pronto sí puedes pagar $350 porque además te estarías haciendo a una versión que es
casi perfecta en términos de un iPad Air. Por lo tanto, después de haberlo utilizado en el 2025, te puedo decir que es un iPad completamente rápido, fluido, muy potente y que además tiene un diseño muy bonito. Yo creo que si lo consigues en 256 gigas y además en un precio decente, es un sí rotundo para casi cualquier usuario que pueda haber. Por último, si quieres saber si lo recomiendo para tu caso puntual, déjame un comentario y yo te estaré respondiendo de acuerdo a tus usos si este iPad es adecuado para ti y si no, cuál deberías mirar.